Ya. Muy buenas, este es un proyecto de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, de la Cátedra de Derecho, propiamente del curso de Principios de Derecho Administrativo, en el cual tenemos que explicar brevemente lo que es el derecho administrativo como tal. Para iniciar el tema, para introducirlo, vamos a hacer un breve extracto de lo que es el principio de legalidad, en donde nuestros legisladores, coincidentemente, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista legal, lo establecieron en el artículo 11 de la Constitución, como ya dije, y de la Ley General de Administración Pública, donde estipulan que nosotros somos simples depositarios de la ley y que somos servidores de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que crear un bien común y ser solucionadores de la población que comprende nuestro querido país. Como ya dije, el principio de legalidad lo que viene a estipular es que todo lo que es el engranaje del sector público tiene que tener una ley que lo habilite o, en dado caso, un decreto o algún mecanismo legal que habilite ese ejercicio o ese ese bien que se quiera adquirir o ese servicio que también se quiere poner en práctica. Otro tema que tenemos que ver son las fuentes del derecho como tal y también desde el punto de vista administrativo. Tenemos que estas dos se pueden dividir en dos esferas. Una es las fuentes escritas del derecho, en el cual tenemos la Constitución política, que desde el punto de vista de la doctrina italiana tenemos dos concepciones. Una, Constitución política material, que todo es el desenvolvimiento de la persona natural en sí, y desde el punto de vista de la Constitución política formal es aquel papel, letras que constituye todo lo que es la regulación normativa que la sociedad delega en la Asamblea Legislativa para tener un equilibrio social y no invadir las esferas del derecho de la otra persona, sino buscar ese equilibrio social. Por otro lado, tenemos los tratados y convenios internacionales, que es una normativa que se extralimita en nuestras fronteras, pero que la podemos ingresar a nuestro ordenamiento jurídico por medio de un procedimiento que es que ingrese a la Asamblea Legislativa y ellos lo aprueben, lo ratifiquen y así ingresará a nuestro ordenamiento jurídico interno y puede ser de aplicación. Aquí hay que hacer la salvedad de que los tratados internacionales están por debajo de la Constitución política, exceptuando los que tienen que ver el tema de derechos humanos, que en este caso se puede homologar a la Constitución política o pueden estar sobre ella, depende del bien jurídico tutelado que quieran cubrir. Si consecuentemente y propiamente internamente tenemos lo que es la ley. La ley lo que viene a hacer es como dividir en ramas, por decirlo así, lo que se concentró en la Constitución política. Entonces, de esta manera tenemos un código penal, un código procesal penal, un código contencioso administrativo, lo que es la esfera pública. En lo que es en la esfera propiamente privada tenemos el Código Civil y entre muchos otros más. Bajando más de categoría tenemos lo que es la reglamentación, que podemos decir que aquí entra lo que es el juego de poderes en el sentido de legislativo, judicial y ejecutivo. Lo que es la parte de los reglamentos le pertenece propiamente al Poder Ejecutivo, donde estos amplían un poco más lo que viene a regular la Asamblea Legislativa en la parte legal. Decretos. Aquí tenemos tres tipos.
Cuando son de alcance general se llaman acuerdos, y cuando son de categoría de decisión son resoluciones, y cuando son normativos los categorizamos como el anteriormente nominado reglamentos. Por otro lado tenemos la segunda esfera de las fuentes, que son las no escritas, que en primer lugar tenemos los principios generales del derecho, que estos no podemos definirlos categóricamente porque tenemos que ver de qué rama estamos hablando para encasillarlos en esa rama propiamente. Entonces, por eso se llama principio general del derecho, porque lo podemos ver desde una perspectiva general o lo podemos ver desde una perspectiva ramificadora. En lo que son la jurisprudencia, estos son los fallos que han hecho los tribunales y los jueces de nuestra república, en el cual ellos dictaminan una sentencia propiamente para cada caso. En el caso de Costa Rica tenemos 4 salas, de la 1 a la 3 su jurisprudencia puede ser consultativa, pero en el caso de la sala 4 o constitucional, esa es de acatamiento obligatorio para toda la sociedad y tiene un efecto de que se tiene que tomar en cuenta por obligación, porque son resoluciones que nos afectan a todos o a una generalidad. En el caso de la costumbre, son repeticiones de alguna cuestión que tenga que ver propiamente con un pueblo, algo que nos identifique. Por ejemplo, digamos, una persona de Guanacaste tiene sus costumbres por allá y una de la Alajuela por acá, pero a nivel general todos somos costarricenses y tenemos una costumbre en general. En lo que son las acciones a la palabra derecho, son múltiples las variaciones que hay de esta definición, en el sentido de que ni los mismos juristas se han puesto de acuerdo para definirlo o dar una definición concreta, porque podemos ver que yo puedo ejercer mi derecho en una demanda, puedo ejercer mi derecho cuando voy al cine, de que yo compro una entrada y no sé, me restrinjan el acceso a la sala, o cuando me subo a un bus, pago mi pasaje, el bus se vara y tienen que mandar otra unidad porque yo tengo que llegar al destino por el cual pagué. También puedo ejercer mi derecho en el sentido de que si me hacen un robo o un hurto, de que las autoridades respectivas capturen al individuo y la entreguen a las autoridades judiciales para que les den un respectivo procedimiento. Entonces aquí vemos, depende de las actuaciones que se den, así podemos definir el derecho. Por otro lado, tenemos el principio de reserva de ley en materia administrativa, que está regulado en el artículo 19 de la Ley General de Administración Pública, el cual reza de la siguiente manera: el régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las regulaciones tienen que ser propiamente del poder legislativo, que son los que crean las leyes. Así no tendrán una regulación desde el punto de vista del poder ejecutivo, dado que se necesita un hecho generador para que se cree la ley. Entonces, en base a esto, podemos poner, por ejemplo, los impuestos, que es algo que establece la Asamblea Legislativa con su potestad de imperio, y que también, digamos, no se puede regular de cierta manera, porque en un principio generador se necesita esa ley. Algunas precisiones sobre el concepto de policía. La policía ha avanzado desde épocas muy atrás hasta la actualidad. Podemos ver, digamos, que conforme ha avanzado el derecho, ha avanzado la policía, y también en conjunto
han creado sistemas de protección uno al otro. También tenemos que ver que la delincuencia ha avanzado, el armamento ha avanzado y este engranaje o este conjunto tiene que ir de una manera de que así como avanza la delincuencia, tiene que avanzar la ley, que son los que habilitan a la policía para su ejercicio. También, no solo el hecho de la policía, sino que tiene que darle herramientas a los tribunales y a los jueces para poder condenar o absolver a estas personas que hayan o no hayan cometido el delito, pero que al final sea una respuesta justa, pronta y que sea lo mejor posible para el beneficio de todos. Concepto de administración pública y servidor público. Este es otro tema que tampoco, digamos, se han puesto de acuerdo, porque, digamos, unos llaman a la administración pública como el servir, como el ir a servir, y otros llaman a la administración pública como aquella organización o estructuras o instituciones que forman parte de un Estado. Dentro de las potestades públicas teníamos que ellos pueden realizar contratos, tienen una capacidad ejecutiva, se pueden someter a una jurisdicción especializada, que en este caso es la contencioso administrativo. Podemos hacer la salvedad de que hay una diferenciación entre una administración pública y una administración privada. El fin de la administración pública es, como se ha dicho reiteradas veces, es el servir a la sociedad, mientras que la administración privada lo que busca es el lucro y el beneficio personal de los accionistas de esa empresa o del dueño único que tenga. Concepto de Estado, ¿verdad? Aquí podemos decir que es un concepto meramente político, que se refiere a una forma de organización social, que tiene que tener una soberanía para poder ejercer sobre sí mismo esa potestad legal. Podemos también incorporar a ese concepto los elementos del Estado, en donde tenemos pueblo, tenemos soberanía y tenemos territorio. Para poder que haya un Estado necesariamente tenemos que contar con un pueblo, que el pueblo son las personas que participan, que están dentro de una sociedad interactuando tanto en la parte social, económica y de diferentes índoles. Una soberanía que es aquella capacidad de autorregularse, como dije anteriormente, donde puede, digamos, tener frenos, controlar al ser humano, puede ejercer esa libertad o puede restringir esa libertad, puede ejercer la potestad de coerción, etc. Y en la parte de territorio, necesariamente se tiene que tener una delimitación tanto en tierra, mar y aire, en el sentido de que las leyes están supeditadas a ese territorio. No se puede invadir con nuestras leyes a otro territorio, como en el caso de imponer nuestra legislación en el caso de Nicaragua o en el caso de Panamá, o en la parte marina que tenemos frontera con Colombia, no podemos invadir su legislación. Tenemos un concepto de gobierno también, que el gobierno hace referencia al poder del Estado o a la conducción política general. Se entiende por gobierno al órgano al que la Constitución le atribuye el poder ejecutivo sobre una sociedad que generalmente está conformada por el presidente, el primer ministro y una cierta cantidad de ministros, secretarios y funcionarios. Entonces, el gobierno en sí se puede decir que es el gobierno central, en donde tiene sus presidentes y sus ministros. En lo que es el concepto de república, es un sistema político caracterizado por basarse por la representación de todas sus estructuras mediante el derecho al voto. Entonces, aquí hay una diferenciación con el gobierno, porque, digamos, en el concepto de república ya necesariamente tiene que ser un sistema democrático en donde el pueblo elija a su representante. Y en el concepto de burocracia es la organización eficiente por excelencia, la organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y por extensión de las empresas. La organización burocrática está diseñada científicamente para funcionar con exactitud. Aquí hay que hacer la salvedad
de que nosotros tenemos un concepto muy errado de burocracia, en el sentido de que se tarda mucho en realizar los procesos o extender un permiso, etcétera. Aquí más bien vemos que el concepto de burocracia es totalmente diferente. Se está viendo desde un punto de vista científico, más bien en busca de la eficiencia de todo el aparato estatal. Y el concepto de servidor público se entiende como aquellas actividades, entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica creada por constitución o por ley para dar satisfacción de forma regular, continua y cierta categoría de necesidad de interés general, o bien una forma directa mediante concesionarios a través de cualquier medio legal con sujeción o un régimen de derecho público privado según corresponda. Lo que quiere decir esto es que el gobierno tiene que buscar alguna solución para satisfacer las necesidades del pueblo, así sea directamente él ejerciendo el servicio, contratando un ente privado por alguna de las formas de licitación, o por medio de una concesión pública en el cual el ente privado se someta a la legislación pública y entre ellos tener una relación contractual en beneficio de la sociedad. Espero les sirva un poco este video para ampliar sus conocimientos. Agradezco a la universidad, a la profesora, al encargado de cátedra, y fue un placer servirles. Muchas gracias.